La iglesia que vamos a hablar hoy es la iglesia de Pérgamo. Pásame el teléfono un momentito, mami. La iglesia de Pérgamo, y vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Vamos a buscar rapidito la palabra. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Santo es el Señor. Dios bendiga cada vida que luego nos va a estar viendo a través de las redes. Santo es el Señor. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por eso, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. Aquí acabamos de leer lo que es la iglesia de Pérgamo. Ahora bien, vamos a ver primeramente el contexto histórico y el significado de la palabra Pérgamo. Hemos estado viendo, ¿verdad?, cada una de las iglesias, y cada una de ellas hemos visto el contexto histórico en donde se encuentra esa ciudad. Amén. Ahora bien, Pérgamo era la ciudad más antigua de las 7 iglesias que vamos a ver. Pérgamo era la ciudad más antigua y durante mucho tiempo fue la capital oficial de la provincia romana de Asia. Ese lugar fue la capital del área de Asia, ¿verdad? Era una ciudad moderna para su época, reconocida por su influencia política, cultural e intelectual. Era bien reconocida esta ciudad. Allí se encontraba una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, con aproximadamente 200,000 volúmenes. Así que esa biblioteca era enorme de información que había en esa biblioteca. Sin embargo, también era uno de los centros religiosos paganos más importantes de Asia Menor. En la ciudad se levantaban templos dedicados a Zeus, a Dionisio, a Atena, a Esculapio o Asclepio, como algunos lo mencionan. Hay diferentes maneras de escribirlo. Y este último era el dios de la medicina en ese lugar. Era reconocido como el dios de la medicina. Y mira este dato curioso. Ese dios pagano, porque era un dios pagano, el símbolo que utilizaban para ese dios de la medicina era la serpiente. ¿Cuál es el símbolo de la medicina hoy día? La serpiente. Por eso hay que tener mucho cuidado a veces, no es que, pero tengamos mucho cuidado. Todavía hoy día el símbolo que abarca la medicina es la serpiente. Ahí lo voy a dejar porque eso está muy profundo y eso es un tema aparte, pero para que usted analice ese detalle importante. Sí, pero esa es otra, exactamente. Así que todos estos dioses se manejaban en esta ciudad. Eran muchos templos. Por eso aquí vemos
Aquí más o menos le mencioné un resumen de lo que había en esa ciudad, los templos paganos, y ahí era el centro principal del culto al emperador. Ahí se adoraba al emperador fuertemente. Por eso, en este lugar, las personas que venían de diferentes lugares acudían a Pérgamo buscando sanidad y protección de estos dioses. La gente venía a esta ciudad buscando solución para sus enfermedades, pero lo que venían era adorar otros dioses. Esta ciudad era muy alta y reconocida por todos los dioses que había. Y quiero que entienda claro esto porque hay una característica o algo que el Señor le menciona, que acabamos de leer, a esta iglesia cuando le menciona que están en el trono de Satanás. ¿Ok? Era un lugar donde altamente se trabajaba con muchos dioses. Se adoraban muchos dioses, inclusive al emperador de ese lugar. ¿Ven? Entre los dioses estaban esos que están ahí, que fue los que te mencioné. Amén. Ahora bien, ¿qué significa Pérgamo? Pérgamo tiene un significado en el original que se traduce en unión o matrimonio. Vuelvo y te lo repito, unión o matrimonio. A mí se me olvidó decirte que esta iglesia es la iglesia que se conoce como la que tolera, como la que mezcló y la iglesia que se acomoda, para que lo tenga en mente. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que se mezcla, tolera y se acomoda a muchas cosas del mundo. Lo vamos a ver. Por eso, cuando ellos están viendo, ¿ve? El significado tiene que ver con unión y matrimonio. Por eso es que la identifican con esa mezcla con el sistema del mundo. Esta iglesia es la que va a comenzar a tolerar cosas del mundo, que vamos a ver qué es lo que comienza a tolerar. Así que lo que significa Pérgamo es unión o matrimonio. Muchos intérpretes consideran que este significado armoniza mucho, perfectamente, con la condición espiritual que va a tener esta iglesia o que tenía esta iglesia. Por eso Pérgamo es igual a unión o a matrimonio. Cuando usted se une, ¿verdad? Si fuera en matrimonio, es una unión fuerte. Pues esta iglesia estaba teniendo una tolerancia y una unión al mundo fuerte. Estaba flaqueando en lo que se supone que no se mezclara. ¿Ok? Tengan eso presente. Ahora bien, así que Pérgamo tenía que ver mucho con la condición que estaba viviendo esta iglesia espiritualmente, porque representa una unión peligrosa entre la iglesia y el mundo. ¿Ok? Satanás descubrió que no podía destruir la iglesia mediante persecución. Nosotros vimos la semana pasada la de Esmirna y vimos aquí, los que estuvieron presentes, que la de Esmirna era identificada como la iglesia perseguida. Externamente estaba siendo perseguida, pero ellos se estaban manteniendo fiel. Pero ¿qué pasa ahora con esta iglesia? Esmirna era perseguida, pero no estaba flaqueando. El Señor no le encontró ningún reproche a la de Esmirna. Solamente le dijo, ustedes están siendo perseguidos, pero manténganse firme, porque al final van a tener una recompensa al que venciere. Amén. Pero ¿qué pasa ahora con Pérgamo? Que ahora Pérgamo no está siendo perseguida desde el exterior. Ahora Satanás ha descubierto que no solamente puede destruirla persiguiéndola por fuera, porque Esmirna no la podía destruir aunque la persiguiera. Pues ¿qué está haciendo ahora? Ahora el intento era corromperla mediante la tolerancia, mediante la acomodación y la transigencia. Ahora lo que estaba haciendo es, ahora yo me voy a infiltrar. Ahora yo voy a ir desde adentro. Como por fuera al perseguirlas se estaban todavía manteniendo firmes y no pude hacerlas que flaquearan, ahora me voy a infiltrar para que entonces ellos puedan permitir y tolerar las prácticas que son del mundo. Y ese es el peligro de la iglesia y hay que ver porque todavía eso está ocurriendo. Recuérdense que estas iglesias eran para el momento, para las generaciones futuras y para las del último tiempo. Y yo he estado estudiando estas iglesias y hay algo tan poderoso que lo vamos a ver en el último
slide, en el último proyección que tengo aquí, porque esto tiene un proceso en la decadencia espiritual de la iglesia, del creyente como iglesia. Comienza dejando el primer amor, el enfriamiento. Ese es el primer paso. Cuando tú te enfrías, la iglesia de Éfeso, comienzan a perseguirte, pero te mantienes firme en la persecución. Pero entonces, al enfriarte, comienzas a tolerar, porque ya no estás llenándote de Dios, no tienes discernimiento, estás teniendo el fuego se está apagando y comienzas a tolerar. Eso es lo que vamos a ver en esta iglesia. Por eso es importante mantener el fuego encendido y ese primer amor que el Señor le reclamó a la primera iglesia, porque es la primera señal, cuando tu pasión por Dios se va apagando. Aleluya. Ahora bien, podemos pasar, vamos a leer rapidito aquí para que ustedes entiendan. La advertencia que el Señor le estaba dando es: Satanás cambió la estrategia. Ya no estaba persiguiéndolo, sino que ahora lo estaba haciendo para corromperlo desde adentro. Así que la persecución no destruyó a la iglesia. La acomodación intentó corromperla. Y eso es lo que vamos a ver. El acomodo de la iglesia en esta que estamos viendo es el intento de Satanás para corromper la iglesia y dañarla y alejarla de los principios de Dios. Pasamos al próximo. Ahora bien, el Señor le dijo: ustedes están en el trono de Satanás. Yo sé y conozco que ustedes están en medio donde está el trono de Satanás. Él le dijo: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Cuando Jesús le menciona el trono de Satanás, probablemente se refería a varias realidades presentes en esa ciudad. Pérgamo poseía un enorme altar dedicado a Zeus. ¿Se acuerdan los dioses que le mencioné? Uno de los dioses, ellos le tenían un altar bien grande a ese dios, a Zeus, que dominaba visualmente la ciudad. El que lo viera se podía ver de cualquier parte de la ciudad, de tan grande que era ese ídolo que ellos tenían en esa ciudad. Ahora bien, además era un centro principal de culto al emperador romano y de los otros dioses que le mencioné, que eran, uno de ellos era el símbolo de la serpiente. Por estas razones, la ciudad era reconocida como uno de los mayores centros de idolatría y oposición espiritual contra Dios. Esta ciudad era tan fuerte en la idolatría que era un templo de Satanás, un trono donde Satanás podía moverse fácilmente y le estaba haciendo la fuerza a la iglesia. ¿Ven? Le estaba, ¿verdad? Tratando de ir, obviamente, en contra de las cosas de Dios. Tenían una oposición espiritual fuerte a la iglesia en ese momento. Esa iglesia estaba teniendo una oposición. ¿Cuánto no se levanta la oposición en nuestra contra muchas veces? ¿Cuántas veces no, verdad? Satanás no intenta hacer esa oposición para que tú no continúes o para que comiences a tolerar lo que él quiere que toleremos. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando se levanta la oposición. ¿Sabe por qué? Porque tendemos a veces flaquear o ceder, porque entonces no venga la presión y la oposición en nuestra contra. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ven? Ahora bien, no significa que necesariamente Satanás tenía un trono donde todo el mundo lo veía. No, era la idolatría. Era lo que allí se presentaba. Todos esos dioses que se adoraban. Así que la influencia espiritual del enemigo era particularmente fuerte en aquel lugar. Era muy fuerte. Así que espiritualmente estaban teniendo un ataque bien fuerte a esta iglesia. La idolatría, la falsa adoración a estos dioses, la presión para que entonces la iglesia abandonara la fe, porque era mucha la oposición. Rodeaban constantemente todas estas cosas al creyente y a la iglesia de Pérgamo. Todo esto, que era la influencia del mismo Satanás en esta ciudad, estaba haciéndole fuerza a la iglesia. ¿Ok? Ahora bien, vivir para Cristo en Pérgamo significaba entonces enfrentar diariamente una cultura completamente contraria al evangelio. El que estaba en la iglesia de Pérgamo se estaba viendo en un momento fuerte donde tenía que ir en contra de la cultura para poder mantenerse firme en el evangelio. ¿Ven?
Era vivir firme en el evangelio, pero se estaban presentando frente a una cultura que era fuerte y difícil espiritualmente. Ahora bien, aquí entra ahora el Señor en lo que es la iglesia. Amén. El siguiente, Alondra. Ahora vamos a ver, recuerdan que les dije que las cartas se dividen en diferentes partes. Y lo primero que aparece en esas cartas es cómo el Señor se presenta ante estas iglesias. Y en este caso, la presentación de Cristo en esta iglesia dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Perdón, aquí se presentó el Señor. Entró el Señor. Dile al ángel de la iglesia que el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Entró el Señor y se presentó. Ahora bien, Jesús se presenta a Pérgamo de esta manera, con características muy específicas. La espada aguda de 2 filos. Él se presenta como esa espada aguda de 2 filos. Y usted sabe que esa espada aguda de 2 filos corta todo, como dice la palabra. Amén. Esto no es casualidad que el Señor se presente de esta manera ahora mismo con Pérgamo, por la condición que vamos a ver que Pérgamo está viviendo. Él se está presentando como la espada aguda de 2 filos. Cada vez que Cristo se presenta a una iglesia, utiliza un aspecto de su gloria, amén, relacionado directamente con la necesidad espiritual que está pasando esa iglesia. Ahora bien, en el Imperio Romano, que es este punto que vamos a ver aquí, en el Imperio Romano la espada era símbolo de autoridad y de juicio. Recuerden que esto todo es bajo el Imperio Romano. Estas iglesias estaban bajo el Imperio Romano. Y cuando el Señor utiliza ejemplos y cosas en la palabra, lo hace en relación a lo que vivían en ese momento para que ellos pudieran comprender lo que también el Señor le estaba diciendo. Ahora bien, en el Imperio Romano, la espada significaba autoridad y juicio. Así que Cristo toma esta imagen y declara que la verdadera autoridad le pertenece a Él. Él está diciendo a la iglesia: yo soy el que tengo la autoridad. Amén. Toda autoridad. Recuerda cuando hablábamos que Él tiene autoridad sobre cielo, tierra y debajo de la tierra. Él es el que tiene toda la autoridad. Así es que se presenta a la iglesia de Pérgamo. Yo quiero que tú le digas a esta iglesia que el que tiene toda la autoridad dice esto. Se lo estoy, ¿verdad?, acortando. Cuando Él dice el de la espada de doble filo dice esto, le está diciendo: el que tiene toda la autoridad les manda a decir esto. Amén. Ahora bien, su espada representa la palabra de Dios. Amén. Esa espada representa la palabra de Dios, su verdad absoluta y su derecho de juzgar rectamente. ¿Qué le está diciendo a Pérgamo? El que tiene toda autoridad, el que puede juzgarlo a través de la palabra, soy yo. Soy el único que puedo pasar juicio o juzgar, soy yo, porque tengo toda la autoridad. Cuando el Señor se presenta a cada iglesia, les está dando algo muy clave, iglesia. Les está diciendo, como te dije, antes de ver la necesidad, como ya conoce lo que están pasando, Él se presenta conforme a la necesidad que ellos están viviendo espiritualmente. Y Él le dice: yo tengo toda la autoridad sobre ustedes. La última palabra la tengo yo. Yo soy el que paso juicio, yo soy el que estoy viendo, yo soy el que hablo, yo soy el que puedo arreglar las cosas, soy el que juzgo y hago todo. Eso es lo que Él está diciendo antes de mencionarle el reproche. El reproche es lo que hicieron mal. Él se presenta con la solución, como que dice: yo soy el que puedo arreglar las cosas. Amén. Ahora bien, todos sabemos que Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. ¿Ve? Ahí también la palabra lo identifica. Yo soy vivo y eficaz, porque Él es la palabra. Yo tengo la autoridad. Y como yo tengo la autoridad, yo sé lo que puedo hacer, cómo puedo cortar, dónde entrar, sé lo que ustedes hacen, por dónde ustedes fallan, qué puedo hacer. Todo. Él es la autoridad en todo. Ahora bien, mientras la iglesia estaba comenzando
a borrar las líneas entre la verdad y el error, porque esta iglesia, lo que vamos a ver es que hay una división, iglesia, entre las cosas del Señor y las cosas del mundo. Y no se mezclan. Hay una línea de separación entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Y esta iglesia, lo que me va a presentar a mí es que estaba borrando esa línea entre lo que es las cosas de Dios y las cosas del mundo. Por tanto, cuando el Señor ve que esto está pasando en esta iglesia, se presenta para decirle, yo puedo restaurar eso. Yo les puedo decir a ustedes que con la palabra, yo puedo hacerlos a ustedes volver a la verdad. Yo soy el que los puede corregir, yo tengo toda la autoridad y ustedes tienen que entender que tienen que arreglar algo. Aleluya. La espada, si usted sabe, la espada separa, la espada distingue, discierne y confronta. Yo le digo la espada, pero usted sabe que la espada es la palabra. Así que la palabra te va a llevar a discernir, te va a ayudar a separar lo que es la verdad y la mentira. Lo que pasa es que ellos estaban teniendo un momento en que la verdad la estaban como que... A mí lo que el Señor me está mostrando aquí, cuando Él les recuerda que Él es la autoridad y la palabra es la única que puede enderezar el camino, les está diciendo, ustedes han dejado de separar con la verdad lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Sí, la vamos a ver. Sí. Entonces, Él viene a corregir por la verdad lo que ellos están haciendo mal. Entonces, la palabra, la espada, te va a ayudar a separar lo que está malo y lo que está bien, y también te va a ver el error, te va a ayudar a distinguir, a discernir y a confrontar lo que está mal. Amén. Lo que la iglesia estaba dejando de discernir, Cristo lo estaba señalando claramente mediante su palabra. Amén. Ahora bien, santo es el Señor. Lo que Cristo le estaba diciendo es que Cristo trae claridad en medio de la confusión. Su palabra restaura lo que se ha distorsionado. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Yo vengo hoy con la espada, con la verdad, a traer claridad en medio de la confusión, porque esta iglesia se estaba confundiendo y se estaba mezclando con cosas que no se tenían que confundir. En otras palabras, le estaba diciendo, yo soy el que va a traer la claridad, súbela aquí, mami, para que ustedes entiendan que andan en confusión. Y la verdad es la única, la que nos hace ver la verdad cuando algo está mal. Por eso Él se presenta de esa manera. Lo que su espada hace, o lo que significa la palabra, separa la verdad del error. ¿Amén? Discierne lo que es correcto de lo que no es correcto. Eso hace la palabra. Confronta el pecado y la falsedad. Eso hace la palabra. Y restaura la pureza doctrinal de la iglesia. Porque vamos a ver que ellos comenzaron a mezclarse con doctrinas paganas. Entonces Él está diciendo, yo soy esa espada de dos filos. Porque yo vengo a restaurar la pureza de mi doctrina, de lo que es correcto. Y eso hace la palabra del Señor. Amén. Vamos al siguiente. Ahora vamos a ver qué el Señor encontró bien en esta iglesia. El elogio de Jesús a esta iglesia. En Apocalipsis 2:13 dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y usted dirá, pero ¿por qué entonces esta iglesia estaba mal? Si estaba guardando la fe y el nombre de Cristo. Muchos andamos igual. Muchos decimos caminar en el Señor. Muchos decimos creer en el Señor. Muchos decimos que en su nombre hay poder, y seguimos caminando aún muchas veces dentro de la iglesia. Pero comenzamos a tolerar prácticas que no tenemos que tolerar. Y dentro de la iglesia se están viendo muchas cosas que son del mundo. Muchas prácticas que son del mundo. Que la iglesia ha comenzado a tolerar poco a poco, pasándole la mano, acomodándose, suavizando el pecado. Y qué peligro es suavizar
el pecado. Eso es un peligro terrible, porque entramos en la transigencia, que ya entonces aceptamos esa práctica dentro de la iglesia. Vamos a ver. Él le dice, retienen mi nombre y no han negado mi fe. ¿Qué significa? Que a pesar de vivir en una ciudad completamente dominada por la idolatría y la presión espiritual, la iglesia todavía permanecía firme dentro de, en varios aspectos. Jesús reconoce que seguían sosteniendo su nombre y que no habían negado la fe. Incluso menciona a un creyente que se llamaba Antipas. Dice que Antipas sufrió y lo mataron por permanecer fiel. En la palabra no dice nada de Antipas como tal, de cómo murió, de qué fue lo que le pasó a Antipas, pero lo menciona que murió como un siervo fiel. Y yo me puse y di la tarea de buscar, y la historia dice que él lo metieron en un, como yo digo, en un toro, como una vaca grande, como si fuera un horno, era como un toro bien grande, y en el medio era un horno. Y ahí pusieron Antipas y lo asaron, como decimos, lo quemaron. Y oraba mientras estaba en el horno. Eso dice la historia. Que él no flaqueó en su fe. Entonces, él le dice en la palabra, cuando leímos en el capítulo 2, dice claramente que retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No, la persecución no había cesado, y la persecución nunca va a cesar para el creyente, para la iglesia. Eso tenemos que entenderlo. Exactamente. Pero entonces, por ser perseguidos, ellos no flaqueaban. Flaquearon o comenzaron a fallar por tolerancia, por la doctrina. ¿Sabes? Lo que les dije al principio, como ya Satanás sabía que en persecución no les estaba haciendo nada y estaban muriendo, lo estaban matando como usted lo puede entender, por la fe, y ellos no flaqueaban, sino que mantenían su fe, pues ya Satanás sabía que por ahí no era tan fácil vencer la iglesia. Entonces ahora digo, pues ahora yo me tengo que meter, hacer influencia dentro de la iglesia para hacerlos caer, para hacerlos fallar, para que fallen en la doctrina correcta y para que comiencen a adorar a otros dioses y hacer cosas que no provienen de Dios. ¿Ven? Antipas, mi siervo fiel, aunque la Biblia no ofrece muchos detalles, que esto fue lo que ya te resumí, que fue lo que busqué sobre él, sabemos que permaneció fiel hasta la muerte. Antipas representa a aquellos creyentes que prefirieron morir antes de negar a Cristo. Esto demuestra que la iglesia todavía conservaba personas profundamente comprometidas con el Señor, pero el problema de Pérgamo no era por la falta de valor o valentía. Como te dije, aunque los perseguían, seguían fiel. Pero había un grupo que se estaba apartando de esa verdad y estaba tolerando cosas y contaminando a los otros. ¿Sabes? No era por falta de valor que la iglesia de Pérgamo estaba fallando. Era vuelvo y te lo repito, por tolerancia, por permitir. Había un grupo que estaba permitiendo dentro de la iglesia cosas que no se podían permitir. Así que no era por falta de valor. El problema era la falta de discernimiento para confrontar a aquello que estaba entrando dentro de la iglesia. Y si hay falta de discernimiento, ¿es por qué? Porque el primer amor se estaba enfriando, se enfrió, he perdido mi relación con Dios, mi comunión con el Espíritu, la unción que me dirige, porque solamente el discernimiento viene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si yo no tengo la relación con el Espíritu Santo, difícilmente se me va a poder hacer discernir lo que está mal dentro de la iglesia. Al pastor para que cuide. Muy bien. La siguiente, el reproche. Ahora vamos al reproche. Y este reproche tiene que ver con la tolerancia y la transigencia espiritual de esta iglesia. El Señor le dijo en Apocalipsis 2, del 14 al 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Baal.
Primero él le dice, tengo en contra de ti unas pocas cosas. Y aquí es que vamos a ver y vamos a encontrar el verdadero problema que tenía esta iglesia en Pérgamo. El problema principal que tenía esta iglesia. Jesús no acusa a toda la iglesia, por eso te dije, todavía había gente fiel dentro de la iglesia. Por haber abandonado, él no estaba acusando a la iglesia completa de haber abandonado la fe. Tampoco dice que hayan negado su nombre. El problema era que habían comenzado a tolerar y a transigir con enseñanzas y prácticas que él rechazaba, que Dios rechazaba. Esta iglesia estaba permitiendo cosas dentro de la iglesia, la estaban tolerando. ¿Qué significa la tolerancia? Esto implica aceptar o convivir con personas que piensan diferente sin abandonar nuestras propias convicciones. Al principio, ellos comenzaron a compartir con gente que tenían otras prácticas. Aunque tenían otras prácticas, estaban tolerando que compartieran con ellos. Por eso dice, ustedes tienen ahí. O sea, el Señor estaba identificando, han permitido que entren con ustedes a la iglesia. Ok, como creyentes estamos llamados a amar a todos y mostrar la gracia del Señor. Eso es definitivo. Pero, sin embargo, el problema de Pérgamo fue que esa tolerancia cruzó la línea peligrosa. Lo que te dije, la línea que separa la iglesia del mundo. Esa tolerancia de permitir que entrara, porque todo el mundo va a llegar a la iglesia. Porque lo lindo de la iglesia es que llegan los enfermos, los heridos, los abatidos, los que están, ¿verdad?, en condiciones que están mal delante de Dios. Pero la iglesia es lindo porque tiene que recibirlo para restaurarlo, levantarlo, ¿verdad?, y transformar sus vidas en el Señor. Pero hay que tener el discernimiento activo que ninguno que entre a la casa del Señor traiga ninguna cosa que no le agrada al Señor. Y el discernimiento de la iglesia tiene que estar activo para conocer si alguna práctica que no le agrada a Dios se está mezclando en la iglesia, para no permitirla, para no quitar esa línea entre lo sagrado y lo profano. Amén. Y esta iglesia estaba pasando esa línea, estaba rompiendo esa línea. Ya no se trataba solamente de convivir con las personas que eran diferentes a ellos, sino de permitir enseñanzas falsas y prácticas pecaminosas que permanecieron dentro de la iglesia sin ser confrontadas. ¿Qué estaba haciendo esta iglesia? Estaban conviviendo con gente que pensaba diferente. Ok, pero no lo estaban corrigiendo, no los estaban enseñando, sino que estaban permitiendo que ellos trajeran sus enseñanzas a la iglesia, sus falsas enseñanzas, sus doctrinas falsas. Ajá, sí, pero lo vamos a ver, vamos poco a poco. Y las prácticas pecaminosas. Estaban permitiendo prácticas pecaminosas dentro de la iglesia. Y Jesús les dice, las tienen ahí, ustedes saben. En otras palabras, le está diciendo el Señor, es que ustedes saben que están ahí. Ajá, lo saben y lo conocen. Usted sabe que es una de las prácticas que vamos a ver, son las de los Nicolaitas. Y usted sabe que en la primera iglesia de Éfeso, el Señor le dice a Éfeso, ustedes no han soportado a los apóstoles falsos, a los Nicolaitas. Ustedes sí se han portado bien y han aguantado esas falsas enseñanzas en la iglesia, pero han perdido mi primer amor. Pero lo que les digo, miren si estas iglesias nos están enseñando una decadencia espiritual dentro de la iglesia que va poco a poco en el creyente, que empieza con ese primer amor, y en ese primer amor nos enfriamos y todavía no aceptamos las falsas doctrinas, pero seguimos en este proceso. Llegan los momentos difíciles de persecución, nos flaqueamos todavía, pero entonces ya llevamos tantos años en el evangelio, tantas cosas que hemos vivido, hemos bajado la guardia y comenzamos a tolerar lo que no tenemos que tolerar. ¿Me está entendiendo? Y eso es lo que está ocurriendo ahora con esta iglesia. Ya ellos ya tienen y saben que no son cosas que le agradan a Dios, pero la están permitiendo porque Él le dice, ustedes saben que están ahí, que están dentro de la iglesia y no están haciendo nada. La iglesia estaba permitiendo la presencia y la influencia de quienes promovían doctrinas contrarias a la verdad.
ellos la estaban permitiendo. El error ya no estaba afuera de la iglesia, había encontrado espacio dentro de la congregación. Ya el ataque no era de afuera, ahora estaba ya mezclado adentro, ya estaba infiltrado. Aleluya. Pero el problema iba más allá de solamente la tolerancia. El próximo, Alondra. Iba mucho más allá de la tolerancia. La iglesia también comenzó a caer en la transigencia espiritual. La transigencia significa ceder, negociar o hacer concesiones en principios que no debían ser negociables. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaba cediéndole a esas falsas enseñanzas. Estaba cediendo los principios correctos, le estaban abriendo paso a principios o cosas erróneas dentro de la iglesia. Ya habían entrado en una transigencia, a cederle espacio a lo que Dios no le agradaba. Por eso el Señor llama a esta iglesia, por quitar los escribes, a esta iglesia y le habla de esta manera. Ahora, en otras palabras, es que esta iglesia es aceptar algo que saben que está mal. ¿Sabes por qué? Porque ellos querían evitar conflictos y dificultades con el gobierno, con las influencias que estaban fuera. Llegó tanto el momento de todos los momentos difíciles que ellos estaban viviendo como iglesia, que ellos, para evitarse problemas, estaban cediendo a estas falsas doctrinas, para no tener dificultades, para que la iglesia estuviera bien. Y nosotros no nos mezclamos con el mundo. El que se mezcla con el mundo termina cayendo, porque Dios no acepta mezclas. Dios es único y verdadero. Lo vamos a ver en el último video. Tú te me adelantas. Así nos pasamos en casa, no se crea. Porque nosotros nos ponemos a hablar de la palabra y yo le digo y ella me suelta. Yo le digo y ella me suelta. Por eso es que nos pasamos así. Pero ella se me adelanta. Ok. Mientras la tolerancia que te hablé al principio permitió que el error permaneciera, porque eso toleran. Vamos a ver qué él le dice. Ustedes están tolerando las prácticas de tal, que es lo que mami estaba mencionando. Aparte de que la tolerancia permitía que el error permaneciera en la iglesia, la transigencia permitió que el error comenzara a influir sobre la iglesia. ¿Ven? Comenzaron a tolerar y luego que toleraron, comenzaron a transigir, esa palabra está difícil, a ceder, para que sea más fácil. A ceder ya que entonces esas cosas comenzaran a influir a la iglesia. No las estaban corrigiendo, no las estaban echando afuera, no estaban haciendo nada por esas prácticas, sino que le estaban dando acceso libre dentro de la iglesia. Ahora bien, ese fue el verdadero peligro de esta iglesia. No abandonaron a Cristo de un día para otro, pero comenzaron haciendo pequeñas concesiones con las cosas que no le agradaban a Dios. Y las pequeñas concesiones terminan abriendo grandes puertas, iglesia, de error dentro de la iglesia. Y consecuencias graves dentro de la iglesia cuando le permitimos que cosas del mundo comiencen a entrar en la iglesia. Porque le abrimos las puertas fácil. Dejamos que comenzaran a influenciar la gente, a hacer esas prácticas que no tenían que hacer. Ahora bien, ¿qué fue lo primero que toleraron? La siguiente. Vamos a ver un momento. Dice aquí, la tolerancia permitió que el error permaneciera y la transigencia permitió que el error influyera. Amén. Seguimos a la próxima. Ahora vamos con lo primero que toleraron, que fue la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam. En Apocalipsis 2:14, dice, tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aleluya.
Santo es el Señor. Jesús menciona la doctrina de Baal porque ilustra perfectamente el problema que tenía la iglesia de Pérgamo. Ahora bien, quiero enfocarme acá. La estrategia de Balaam. ¿Cuál fue la estrategia de Balaam? Si usted va al libro de Números, si no me equivoco, ahí está la historia de lo que pasó con Balaam. Balaam era un profeta, tenía conocimiento de Dios, pero la avaricia lo hacía pecar. ¿Qué pasa? Que Balac, el rey de Moab, si no me equivoco, lo manda a llamar. ¿Para qué? Para que maldijera al pueblo de Israel. Que tirara maldiciones al pueblo de Israel. Él intentó hacer la primera maldición en contra de Israel y no pudo. Porque el Señor le cambió la forma y lo que hizo fue que bendijo al pueblo. Intentó una segunda vez de maldecir a Israel y tampoco pudo porque el Señor le cambió el lenguaje y lo único que salió fue bendición para el pueblo de Israel. Y creo que fueron 3 veces que él intentó maldecir a Israel y no pudo. No pudo. ¿Qué pasa? Que entonces Balaam, cuando ve que no puede maldecir a Israel, cambia la estrategia. Exacto. Busca ver cómo entonces hacer caer al pueblo de Israel. Y esa doctrina y lo que hizo Balaam en ese momento, el Señor se la está reprendiendo a esta iglesia. Le están diciendo, ustedes están permitiendo la doctrina de Balaam. ¿Qué pasa? Que Balaam entonces se metió, se infiltró y buscó mujeres para que los hijos de Israel se mezclaran, seducieran al pueblo de Israel y cayeran en pecado y comenzaran a idolatrar otros dioses. Balaam le orienta al rey Balac y le dice, pues ¿sabes qué? No los podemos maldecir, pero tenemos otra estrategia, vamos a infiltrarnos entre ellos, vamos a enviarles las mujeres de nosotros para que los seduzcan y caigan y entonces se mezclen con la idolatría. Vamos a hacerlos caer desde adentro. ¿Qué yo les dije? Ya esta iglesia estaba tolerando, ¿desde dónde? Desde adentro. Pues estaban permitiendo que la estrategia de Balaam entrara. Balaam no pudo maldecir, pero buscó corromperlos desde adentro. Promovió la mezcla con las prácticas paganas. Dice la Biblia en el libro de Números que el pueblo, los hijos de Israel, se mezclaron con estas mujeres. Terminaron fornicando. Y no solamente fornicando, sino que terminaron idolatrando los dioses de estas mujeres. ¿Sabes? Que dañaron el pueblo de Israel con esa práctica. Entonces el Señor está diciendo, ustedes han tolerado esto dentro de la iglesia. Ustedes han dejado que la iglesia comience a fornicar dentro de la iglesia. Ustedes están permitiendo que idolatren otras cosas, que no sea Dios dentro de la iglesia. Y ustedes saben que están ahí y no están haciendo nada. Estaban permitiendo esta doctrina dentro de la iglesia. Ahora bien, súbelo, mami. Su método fue que no fue persecución, fue seducción dentro del pueblo. Buscaron las mujeres para seducir los hombres. Y usted sabe que en ese día murieron tantas y tantas personas del pueblo de Israel por ese pecado. Cada vez que el pueblo de Israel cometía un grave pecado contra Dios, moría mucho pueblo cuando desobedecía a Dios. Eso me habla también algo profundo. La iglesia muere por esta práctica. Hay muerte por esta práctica de Balaam. Entonces, él lo que hizo fue que buscó seducción. No fue un ataque externo, fue contaminación interna dentro de la iglesia. Eso fue lo que hizo Balaam. Balaam no pudo destruir al pueblo de Dios mediante maldición, así que buscó una manera de dañarlos por dentro. Amén. Así que la persecución no logró destruir al pueblo, pero la seducción lo contaminó. Lo contaminó. Sube. Ciérrame la imagen. Lo que Satanás no puede destruir mediante la persecución, intentó corromperlo mediante la seducción. En Números 31:16, a los que les gusta anotar como Antonio, ahí está lo que sucedió con el pueblo. He aquí, estos fueron los que causaron que los hijos de Israel, por consejo de Balaam, fueran infieles a Jehová
en el asunto de Peor y hubo una plaga entre la congregación de Jehová, porque muchos hombres murieron por ese pecado, por caer en la fornicación y en la idolatría con Moab. ¿Ven? Seguimos. La otra cosa que toleraron fue una de las cosas que Dios más aborrecía, que es la doctrina de los nicolaitas. En Éfeso sabemos que el Señor le dijo, ustedes no la han tolerado, ustedes no la han permitido, ustedes saben que eso no es correcto ni me agrada. Pero ya esta iglesia estaba tolerando las prácticas y la doctrina de los nicolaitas. Apocalipsis 2:15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas promovían una forma del cristianismo acomodado. Aquí es que vemos ahora lo que les hablé al principio, la tolerancia era con Balaam y ahora el acomodo es con los nicolaitas. ¿Por qué? Esta práctica intentaba reconciliar, que no hay reconciliación, la fe con prácticas que Dios rechazaba. Ellos lo que querían era que la gente comenzara a reconciliar, a unir lo que es la fe del Señor con prácticas paganas, que el Señor las aborrecía. Y cuando el Señor dice que las aborrece, no es que le molesta, no, es que las aborrece. Les desagrada a tal magnitud que no quiere que nadie tenga nada con estas prácticas. ¿Ven? Los nicolaitas enseñaban que era posible seguir a Cristo y al mismo tiempo participar de conductas contrarias a la santidad. Ellos no respetaban la santidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces, eso es como cuando Pablo menciona en un momento dado que porque la gracia abunda, ¿cómo es? Si el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Pues la gente siempre ha pensado que por la gracia podemos seguir pecando y hacer lo que nos da la gana. Y no es así. El que estemos por la gracia y no seamos consumidos como pasaba bajo la ley, no significa que tenemos permiso para pecar y mezclarnos con el mundo. Entonces, esta iglesia, aparte de que estaba tolerando la doctrina de Balaam, estaba también acomodándose a esta doctrina que el Señor aborrecía. Que era ahí, esta sí borraba la línea entre lo que era el mundo y la iglesia. Era terrible, por eso el Señor la aborrecía, porque iba en contra de la santidad de la iglesia. En esencia enseñaba que una persona podía llamarse cristiana y vivir como el mundo. Y mira que se ve. Y voy a poner un ejemplo y sé que me van a tirar con piedras, cañones y de todo. Pero yo no puedo, y no juzgo a nadie, pero ser iglesia y andar en santidad y irme a la playa y andar como alguien del mundo. Y estoy hablando, poniéndome las mujeres, nosotras las mujeres. Y lo he visto con gente de iglesia que viven su vida en la iglesia, pero fuera de la iglesia viven para el mundo. Prácticas del mundo. Entonces, no hay relación. El mundo no tiene nada en nosotros si somos iglesia. Y nosotros somos totalmente aparte a las prácticas del mundo. Por eso, es lo que yo les digo, estas iglesias nos van presentando la decadencia espiritual de la iglesia poco a poco, por años, por generaciones, hasta el último tiempo que estamos viviendo. Que era lo que hablaba con Mami en esta semana, que entendremos que la iglesia de este tiempo es la Odisea, que es la última que vamos a ver. La iglesia tibia. Ya no hay, el que es tibio ya no tiene como ese sentimiento y esa pasión y ese, no, ya no hay nada. Y es tan tibio, te da lo mismo. Una persona tibia ya le da lo mismo dónde pueda estar. No ve dónde está fallando, que lo vamos a ver. Pero entonces esta práctica me estaba diciendo a mí que promovían un cristianismo acomodado, intentaba reconciliar la fe con las prácticas que Dios rechazaba y enseñaban que era posible seguir a Cristo y al mismo tiempo practicar de conductas contrarias a la santidad. Su enseñanza central era que enseñaban que una persona podía llamarse cristiana y vivir como el mundo. O sea, y el Señor le dijo, ustedes están permitiendo estas prácticas en la iglesia.
Que le están diciendo a la iglesia, pues tú puedes, identifícate como cristiano, pero sigue viviendo como el mundo. En dos aguas. Y una fuente no puede dar dos aguas. La palabra lo dice. O es dulce o es salada. Perfecto, mami. Que es la práctica de hoy día. Llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es lo que está pasando muchas veces ahora dentro de las iglesias. En aquel tiempo y hoy día. ¿Qué el Señor le dice? Jesús declara, le dice, Jesús le dice, yo aborrezco estas prácticas. No es que solamente me desagradan, me aborrece saber que alguien esté en estas prácticas. ¿Qué quiere decir? Que vivían como el mundo, pero decían seguir a Cristo. La iglesia estaba aprendiendo a convivir con lo que Jesús seguía tratando de convivir, o convivían con lo que Jesús seguía rechazando completamente. Exacto. Mientras algunos dentro de la iglesia estaban aprendiendo a convivir con esas enseñanzas, Jesús seguía rechazándolas completamente. No hay relación entre Dios y el mundo. Ahora bien, la siguiente. Esto es importante. El espíritu y el discernimiento, que es que esta iglesia ha perdido totalmente. Porque si tuvieran discernimiento, estas prácticas no estuvieran dentro de la iglesia. Si el espíritu estuviera guiando esta iglesia, no estuvieran en estas prácticas. Esa es la importancia de mantener al espíritu encendido dentro de nosotros para que el discernimiento esté activo en nuestra vida. Amén. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Si el espíritu me guía a toda verdad, no me hace cometer errores. No me hace mezclarme con doctrinas erróneas, ¿cierto o falso? Porque ahí lo dice la palabra. El espíritu los guiará a toda la verdad. Pues me está indicando que esta iglesia había perdido comunión con el espíritu. ¿Ves? Había perdido esa conexión con el espíritu. El Espíritu Santo no solamente consuela y fortalece al creyente, también produce discernimiento espiritual. Y esta iglesia lo había perdido porque estaban permitiendo todas estas prácticas. El Espíritu también produce discernimiento espiritual. Él ayuda al creyente a distinguir entre la verdad y el error, entre la santidad y el pecado, entre la voz de Dios y la voz de la cultura. Cuando el Espíritu Santo está contigo, te hace distinguir y separar las cosas. Pues por eso te guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar, esto es la verdad y esto es un error. Pues esta iglesia había perdido esa conexión con el Espíritu, porque no estaban discerniendo, que estaban mezclando el error con la verdad. O no mezclando, estaban excluyendo la verdad y entrando al error. Separar. Entonces, al no tener discernimiento por el Espíritu, no estaban separando la verdad del error y el pecado de la santidad. Amén. Ahora bien, cuando una iglesia pierde sensibilidad al Espíritu Santo, comienza a normalizar aquello que antes le producía lo que se supone que sea que el rechazo a esas prácticas. Como ya ellos habían perdido sensibilidad espiritual, no podían separar la verdad de la mentira. ¿Ven? Lo que antes parecía peligroso para la iglesia, ellos comienzan a verlo como aceptable, porque han perdido el discernimiento, han perdido esa comunión con el Espíritu. Cuando perdemos la comunión con el Espíritu, perdemos todo esto, la sensibilidad del Espíritu, para poder tener el discernimiento y el conocimiento de separar la verdad del error. Lo que antes rechazaban, ahora comienzan a justificarlo. Como decía mami, lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. ¡Qué error! Ese es un error clave. Gracias por decirlo, porque yo siempre he pensado que la iglesia ha llegado también a un pensar de que nos tenemos que acomodar al tiempo. No, que la iglesia se tiene que acomodar a los tiempos que estamos viviendo. ¿Dónde me dice eso a mí la palabra?
Yo me acomodo a lo que dice la palabra. Y si la palabra me dice que esto es así, así es. La senda antigua. Eso es correcto, Noé. Que volvamos a mirar la senda antigua. ¿Cómo comenzamos? ¿Dónde comenzó la iglesia? ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Y la iglesia comenzó con qué? Con el Espíritu. ¿Verdad que sí? Las influencias que se daban, pero el Espíritu Santo no estaba. Exacto. Es lo que, o sea, al perder el Espíritu, la sensibilidad espiritual, no les dejaba ver. Y lo que antes rechazaban, ahora lo estaban justificando dentro de la iglesia. Y eso está pasando, iglesia. La siguiente, Alondra. Ahora el consejo que Jesús le comienza a dar a esta iglesia después que le dice lo malo que están haciendo. Le dice, por tanto, arrepiéntete. Por tanto, arrepiente. Jesús no le pide que mejoren las estrategias o las cosas externas, no le pide que mejoren los programas de la iglesia, no le está diciendo que reorganicen los ministerios, le está diciendo arrepiéntete. Estaban en una condición que lo arreglaba era el arrepentimiento. Aleluya. Amén. Le pide que se arrepiente porque el problema era espiritual. Lo que les dije, era un problema espiritual que estaba teniendo esta iglesia, porque la mezcla espiritual no se corrige con explicaciones o porque me justifique, como decía mami, es que los tiempos han cambiado. No, aquí esto se arregla con arrepentimiento, no con cualquier excusa o cualquier queja o como yo me sienta, no. Si yo estoy tolerando algo dentro de la iglesia y lo estoy permitiendo, lo puedo arreglar solamente con arrepentimiento delante del Señor. Por eso el Señor ahora, el consejo que le está dando es arrepiéntase, porque se han alejado de la verdad. La advertencia de Jesús, si no corrigen lo que están tolerando y lo que están transigiendo, el mismo Dios vendrá a confrontarlo. Por eso fue que se presentó como la espada de dos filos. Si no se arrepienten, yo los voy a confrontar con la verdad. Y cuando Dios confronta con la verdad es fuerte, iglesia, porque nos va a corregir fuertemente, porque Él lo que quiere es que nos acerquemos nuevamente a Él, aleluya. Cristo vendrá, ¿cómo? La palabra. Cristo vendrá con la espada de su boca. En Apocalipsis 2:16 dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que no se arrepienta de estar permitiendo estas prácticas, el mismo Señor vendrá con la palabra de su boca para corregirlo, para confrontarlo. La palabra de Cristo, la misma palabra que salva, también va a juzgar. La misma palabra que corrige también purifica. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Y Cristo promete purgar su iglesia mediante la verdad. ¿Y purgar es qué? Limpiar, purificar. Él dice, solamente con mi palabra yo los puedo purificar y los puedo corregir. Pero se tienen que arrepentir porque están tomando prácticas que Cristo no tolera. La mezcla entre la verdad y el error. Eso es lo que estaba haciendo esta iglesia. Seguimos con el próximo. Amén. ¿Cómo vemos hoy día lo que pasa con esta iglesia de Pérgamo? Estas son las evidencias actuales, que ya yo te he mencionado algunas. La primera es suavizar la verdad para agradar a la cultura. La iglesia adapta el mensaje para no ofender al mundo, para que la gente no se me vaya, para que la gente se sienta cómoda. Voy a suavizar el mensaje para que la iglesia no se vacíe. Dejo de hablar la verdad para que la gente no se ofenda. ¿Qué Dios? Entonces no es así, porque la verdad corrige. Usted sabe que dice claramente la palabra, que la palabra es útil ¿para qué? Para enseñar, corregir, redarguir e instruir. Entonces, la iglesia a veces suaviza el mensaje para que la iglesia no se ofenda. Entonces, si yo suavizo el mensaje, ¿qué va a pasar con su alma? Está en peligro su alma.
Yo lo estoy enviando al infierno directamente. Si yo te suavizo un mensaje sabiendo que tú estás en pecado, te lo suavizo para que tú no te ofendas y no te me vayas. Y eso no es así. Entonces, hoy día esta práctica de tolerancia se ve de esa manera, que suavizamos el mensaje y suavizamos el pecado y ponemos un mensaje liviano para que la gente no se ofenda. Eso mismo. No, que eso mismo, es que me trajiste algo a la mente. Que el que Dios es amor está haciendo hoy día que mucha gente peque. Y que el pecado sea normal, lo normalicen. Dios es amor y Dios no me juzga. Tú no eres quien para juzgarme. ¿Usted no ha escuchado que eso es lo que la gente dice? ¿Quién eres tú para juzgarme? Si la palabra dice que no juzguemos a nadie. Ya prefiero que lo juzgara Ahí llegaste al punto, Antonio. Lo que pasa es que la gente, ahí hablamos de suavizar el mensaje, que ese versículo la gente lo toma a mitad. Dios es amor, pero se le olvida la segunda parte que dice que también es fuego consumidor. Entonces, eso es maquillar. Que yo le digo, Dios es amor, sí, Dios perdona al pecador, pero no tolera el pecado. No peques más, vete y no peques más. Eso era lo que el Señor decía cuando sanaba y libertaba a la gente. Vete y no peques más. O sea, tú le tienes que hablar a la persona la verdad de Cristo, no la puedes maquillar. Y hoy estamos suavizando mucho el pecado y hay mucha gente perdiéndose por eso, porque estamos tolerando. ¿Cómo lo vemos también? Normalizar el pecado para evitar confrontaciones, que lo acabamos de decir. Se tolera lo que Dios llama pecado para evitar conflictos y críticas. Allá me señalaron porque, que no es señalar, es tratar de corregir, pero ellos lo ven como señalamiento, mucha gente. Allá me señalaron que yo estaba en esta práctica y trataron de... Mire, es por amor a su alma, Iglesia Bella. Es por la salvación de su alma. Si un pastor, un líder, ve que hay algo mal en ti y te lo corrige, dale gloria al Señor, porque el Señor se lo está mostrando, está teniendo el discernimiento en el espíritu de que hay algo que hay que arreglar por la salvación de tu alma, que es lo más importante, dirección de Dios. Entonces, mucha gente se molesta o mucha gente normaliza estas cosas. Muchos líderes normalizan estas cosas, las toleran para que entonces no tener conflicto con las personas o críticas de parte de esa persona. Y eso es tolerar. Eso es lo que pasa, ejemplo más o menos de lo que pasa en esa iglesia. Número 3, perder el discernimiento espiritual, que fue lo que ya vimos. Se pierde la sensibilidad a la voz de Dios y se acepta lo que antes se rechazaba. Eso es como si yo ahora mismo no volviera a escuchar la voz de Dios porque he perdido mi comunión con Dios y te tolero todo lo que tú haces. Eso es perder el discernimiento, la sensibilidad. Lo que pasaba en esta iglesia, estaban tolerando, estaban perdiendo ese discernimiento espiritual. ¿Cómo se ve hoy día? Cuando buscamos aceptación del mundo más que la aprobación de Dios. Cuando estamos enfocados en que el mundo me acepte, en vez de ir y entender que quien me tiene que aceptar es Dios. Espérate. Voy a leerlo de abajo. Se vive para ser aceptados por el mundo en lugar de ser fieles a Dios. Tenemos miedo de que el mundo no me acepte. Hoy, esta semana yo compartía, porque el Señor lo puso así en mi corazón, que qué triste es porque no entiendo cómo la gente ama el mundo más que a Dios cuando el mundo terminará y su palabra permanecerá para siempre. Entonces, la gente se desvive por amar el mundo, por vivir para el mundo, para que el mundo me acepte, cuando el mundo lo único que me va a hacer es que al final del tiempo me va a meter una patada y me va a enviar al infierno, porque hay que decirlo así. Entonces, no busco la aceptación de Dios, lo que la palabra me dice, la verdad de Cristo. Entonces, mezclo todo con el mundo y me mezclo con el mundo y saco la verdad de mi vida. Y la palabra dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, permanecerá para siempre. Este mundo se va a acabar.
porque defendemos la verdad. No, es que lo único que va a permanecer es la verdad. Y nos dirán locos por defender la verdad. Pero no importa que nos digan locos por defender la verdad, pero esa verdad es la única que va a permanecer para siempre, dice la palabra. Amén. Así que habían confusiones peligrosas dentro de la iglesia. Se confunde amor con aprobación. Se confunde gracia con permisividad. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? La gracia me permite seguir pecando. No, la gracia a ti no te permite pecando. Pablo dice que en ninguna manera, aunque en la gracia, aunque el pecado sobreabunda, ¿cómo es? Mientras abunda la gracia, sobreabunda el pecado, no me acuerdo bien. Pero es, en otras palabras, permitir el pecado, permisividad, que yo permito y tolero lo que está mal, porque estamos bajo la gracia y no es así. Esta iglesia estaba confundiendo todo eso. El amor por la aprobación, porque ellos no querían conflictos con Roma, no querían más conflictos con toda esa gente que los estaban persiguiendo, pues estaban tolerando desde adentro, por amor. Que Cristo nos ama. Sí, nosotros amamos al prójimo y tenemos que amar a todo el mundo. Pero Dios no ama el pecado, no ama el pecado, no lo ama. Ama al pecador, lo levanta, lo restaura, lo cambia y lo transforma. Por eso tú no me puedes decir y sigues en las mismas prácticas del mundo cuando tú me... Yo voy a la iglesia, sí, pero tiene que haber un cambio, porque cuando tú le permites al Espíritu trabajar en ti, el Espíritu hace el cambio. Es el Espíritu. No es la pastora, ni el pastor, ni el líder. Es el Espíritu cuando tú se lo permites y te determinas a darle lugar al Espíritu para que te transforme. Pero si yo sigo en la misma condición, si yo sigo en las mismas costumbres de que tenía en el pasado y no le permito a Dios trabajar, se le va a hacer... Va a ser difícil. A juego. Muy bien, Xiomara. Y eso es terrible. En el Espíritu. Y andemos por el Espíritu. Así que si el Espíritu está en ti, tú tienes que permitirle que trabaje en ti y que te cambie y te transforme. Así que Pérgamo hoy día se ve en esa verdad que se suaviza, en el pecado normalizado, en el discernimiento que se ha perdido y que el mundo es la prioridad y no la iglesia. La iglesia debe de amar a las personas, pero nunca debe acomodarse al pecado. Nunca. La iglesia se debe acomodar al pecado. La siguiente. Lo amas a causa del pecado. Espérate. La iglesia está llamada a hacer luz en medio de la oscuridad, no a conformarse con ella. La luz y las tinieblas no se mezclan, dice la palabra. ¿Ven? Ahora bien, luego de esto, ¿verdad? Viene la promesa, que es lo último que el Señor habla en su palabra, que está en Apocalipsis 2:17. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. También habla de la piedra blanca y del nombre nuevo. Número 1, dice que le dará a comer el maná escondido. Dios dio maná a Israel en el desierto. Usted sabe que en el desierto lo que descendía era maná. Apunta aún más lejos, porque esto ahora, cuando el Señor se lo está ofreciendo a la iglesia, apunta a Cristo mismo. Porque mira lo que dice Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Y en Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Muy bien. Así que cuando el Señor le está diciendo que le dará el pan, el maná, le está diciendo, Cristo le promete un alimento superior al que ellos estaban comiendo. ¿Por qué? Cuando el Señor los está reprochando, le dice, ustedes toleran la doctrina de Baal y comen de esos dioses, de la comida a esos dioses falsos y paganos. Eso es lo que estaban tolerando. Estaban comiendo de esas ofrendas paganas. Y el Señor le dice, pero si tú vences, no te mezclas con esa doctrina, sacas esa doctrina, yo te voy a dar el pan, el maná, que te voy a dar a comer. Aleluya. Lo segundo que le ofrece al que venciere es una piedra blanca. Y mira lo interesante de esto, sube.
La historia, o en ese tiempo, en la antigüedad, una piedra blanca representaba absolución, aceptación, victoria o entrar a una celebración especial. Los jurados usaban piedras blancas para declarar inocente. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Ok, ustedes en la práctica que están ahora mismo están buscando la aceptación del mundo. Pero el que venciere y no tolerare estas prácticas y no se mezcla con el mundo, la aceptación la van a recibir de mí, porque entonces yo los voy van a tener absolución, van a celebrar, porque va a haber una celebración especial. El que venciere, el que se salve, el que no tolere todas estas cosas, va a ser salvo, y esa piedra el Señor te la va a entregar y vas a celebrar con él. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Y serás inocente de todo lo que se pase en contra de esas doctrinas. Le está diciendo, yo te voy a entregar una piedra porque venciste todas estas tolerancias que estaba teniendo la iglesia. No las permitiste. Pues ahora vas a celebrar conmigo esa fiesta especial que tenemos, que es las bodas del Cordero. Vas a celebrar conmigo. Yo te voy a aceptar. Vas a estar conmigo y vas a ser inocente de toda culpa. Amén. Simboliza que Dios acepta al creyente, lo declara suyo y lo hace partícipe de la vida eterna. Le está diciendo, yo te voy a entregar la piedra porque venciste y ahora vas a estar conmigo la vida eterna. Lo otro que le dice a esta iglesia, si vence la tolerancia y estos pecados y estas falsas doctrinas, le dará un nombre nuevo. En la Biblia, el nombre representa el carácter y la identidad. El vencedor recibirá una identidad completamente transformada, una nueva identidad en el Señor, un nuevo nombre. Usted sabe que yo tengo un nuevo nombre que todavía no conozco, que nadie conoce. Pero si yo venzo, si llegamos hasta el fin firme, ese nombre lo voy a tener, un nuevo nombre que lo voy a conocer cuando Él me lo dé en ese momento. El vencedor recibirá una identidad completamente transformada. Ya no será definido por el sistema del mundo, sino por Cristo mismo. Ya no como te identificabas en el mundo, o ya no como el mundo te quisiera identificar, sino como Cristo te va a identificar a ti. Porque tú tienes un nombre nuevo si vencieres, que nadie conoce todavía, un nombre nuevo, que nadie conoce, solamente Él. Y te lo va a entregar cuando vencieres. Amén. Dios le dará un nuevo corazón y un nuevo carácter y una nueva identidad eterna. Ya no es la que tienes en este mundo, sino la que vas a tener en la eternidad. Una nueva identidad. Vamos, que estamos terminando ya. Amén. Cristo ofrece al vencedor alimento, aceptación y identidad eterna. En Él encontramos todo lo que nuestra alma necesita. ¿Cómo aplicamos a la iglesia de Pérgamo en la iglesia de hoy? Y esto es importante. El mensaje de Pérgamo sigue siendo urgente para este tiempo, porque lastimosamente todo esto se ve en la iglesia hoy día, en muchas iglesias. 3 peligros para la iglesia. La persecución intentaba destruir la iglesia desde afuera, pero la tolerancia sin discernimiento permite que el error permanezca dentro. Si usted tolera, permite que ese error esté dentro de la iglesia. La transigencia va a permitir que el error transforme la iglesia y la cambie, y eso no puede ocurrir dentro de la iglesia. ¿Cuál es el llamado de Cristo para la iglesia de hoy en relación a esta iglesia de Pérgamo? Que se mantenga firme en la verdad. No cambies la verdad por nada del mundo, por ninguna doctrina pagana ni ninguna doctrina de este mundo. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Que tenemos que amar, pero sin comprometer la verdad de Cristo. Tú amas a todo el mundo, pero el pecado no lo toleramos, ¿ok? Lo otro que nos está diciendo hoy el Señor, que mostrar gracia debemos mostrar la gracia sin negociar la santidad. No se mezcla.
Nosotros mostramos la gracia del Señor recibida gracias a ese sacrificio, pero no podemos nosotros negociar nuestra santidad con las prácticas del mundo. ¿Y qué nos enseña hoy? Nos está llamando el Señor a permanecer fieles aún bajo la presión cultural que haya en este tiempo. No dejarnos. ¿Por qué cultural? ¿Cuáles son las prácticas culturales ahora que se quieren meter dentro de la iglesia? Que usted sepa, que usted le levante una bandera, que usted esté viendo dentro de la iglesia. Cultural. Algo que la cultura quiere implantar dentro de la iglesia, que toleremos. Hay un movimiento que está queriendo que la iglesia tolere, que lo mencioné la vez pasada, que es el video que voy a enseñar ahora. Están queriendo que la iglesia tolere ese pecado que yo les mencioné, con este, que no se supone que sea este con este, ni esta con esta. ¿Ok? Por las redes, sí, porque a veces eso lo cogen y lo censuran y me cogen el video y me lo... Pero eso es algo que quieren meterlo, ¿sabes?, dentro de la iglesia, una de las tantas cosas que podamos ver que quieren tolerar dentro de la iglesia. Que la iglesia tolere, de las prácticas que la iglesia tolere. Y vamos a ver ahora, antes de seguir, la advertencia de Pérgamo, que es la que nosotros tenemos que tener presente. No acomodarse al mundo, no suavizar el evangelio, no cambiar la verdad para agradar a la cultura y permanecer fieles a Cristo hasta el fin. Mira lo que dice 1 de Juan 4:1. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo para engañar. Que esa es una de las cosas que vamos a ver, que es lo que más fuerte ahora mismo se ha levantado para este último tiempo, que es el engaño. Cristo nos llama a permanecer firmes cuando el mundo nos presiona a acomodarnos. Aunque el mundo meta presión, no nos acomodemos al mundo. No tenemos que acomodarnos. Mami, la siguiente. Yo te pregunto hoy, ¿estás resistiendo la presión del mundo o poco a poco hemos comenzado a tolerar y transigir con cosas que Dios nos ha llamado a confrontar? Dios nos llama a confrontar el pecado, no a tolerarlo. Y yo te pregunto hoy, ¿estás permitiendo la presión del mundo o te estás manteniendo firme para confrontar lo que no proviene de Dios? Y para eso tenemos que tener el conocimiento de la verdad. Amén. La iglesia está llamada a hacer luz en medio de la oscuridad, no a conformarse con ella. No viven juntos. Siguiente. Dale un momento para atrás, espérate, dale un momento para atrás. Observe bien lo que le mencioné. Esas son las presiones del mundo. Muchas de las presiones del mundo, lo que les dije, muchas de las cosas que quieren que entren dentro de las iglesias, pasa. Y lo que vamos a ver ahora, esto es una iglesia que se dice ser cristiana, pero es una iglesia que se basa en ese comportamiento que les mencioné. Yo espero que no me lo... Pero para que usted vea ejemplo de lo que se está tolerando dentro de la iglesia. Esta iglesia se ha levantado liberal total para solamente tolerar una práctica que el Señor aborrece, que es pecado. Se consideran evangélicos. Escogí esta iglesia por ser una iglesia inclusiva, que te recibe por amor. Te recibe por amor. Para la mayoría de los evangélicos brasileños, el destino de los seguidores de la iglesia cristiana contemporánea está indiscutiblemente en el infierno. Pecado, la total aceptación de la homosexualidad, una condena que para estos creyentes no está escrita en sus Biblias. La palabra de Dios dice que contra el amor no hay ley. Para nosotros el amor entre dos personas del mismo sexo no es condenable. El amor entre dos personas que viven en la fidelidad es bendecido por Dios. Muchos de ellos provienen de otras iglesias evangélicas.
que hoy rechazan acusándolas de ser instituciones abiertamente homofóbicas. Después de ser pastor 4 años en la Iglesia Universal del Reino de Dios, yo me alejé debido a mi orientación sexual, por creer que todo estaba perdido, y aquí yo pude encontrar el amor, yo pude encontrar paz, yo pude encontrar alegría, aquí pude formar mi familia y ser feliz. Mientras unos afirman que es una iglesia del demonio, el aumento de sus seguidores ha sido incesante desde su creación. Tienen 1.800 fieles. 1.800 personas. Y esperan poder expandirse hacia el resto del mundo. Vio claro, la tolerancia. Ellos dicen ahí, nos hemos ido de la iglesia normal porque no nos aceptan. Porque ellos están errados. ¿Qué también dijeron? Es que lo que nosotros queremos no está en la palabra, en la verdad. ¿Tú no lo escuchaste? Y se basaban todo en ¿qué? En el amor. Lo que mami estaba mencionando. Por el amor, por el amor, por el amor. Entonces, ellos dentro de la iglesia estaban, pero se separan para levantar una de falsa doctrina para permitir y tolerar el pecado. Permitir y tolerar el pecado. Pero es que el que ama, disciplina. Dios nos ama tanto que nos disciplina, pero cuando tú veas tus hijos no los disciplinas porque no los amas. Ajá. Porque tú quieres que estén bien. Entonces ellos están mal, porque están mal, pero no lo quieren, entonces que están mal. Pero a eso es que se está moviendo todo esto y la advertencia del Señor de estar tolerando prácticas paganas que no se tienen que tolerar. ¿Ven? Dale el siguiente, que es el último, y terminamos. Aquí, que fue lo que te mencioné al principio, porque solamente hemos visto 3 iglesias, que es lo que te estaba mencionando, que esto es un reflejo de la decadencia espiritual de la iglesia o del creyente poco a poco. Jesús no solamente elogia, también advierte. Cada iglesia refleja un estado del corazón humano y refleja cómo puede comenzar a deteriorarse espiritualmente. En Éfeso se pierde el amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tienen doctrina sana, trabajaban arduamente, perseveraban y rechazaban a los falsos maestros. ¿Ves? Todavía aquí ellos rechazaban las falsas doctrinas, las cosas erróneas las estaban rechazando, pero estaban enfriándose. Es la primera etapa de aquel que comienza, ¿verdad?, a alejarse de Dios. El problema era doctrinal, el problema no era doctrinal, sino del corazón. Ahí es que empieza el problema del creyente, aquí dentro, y después se va reflejando fuera. El amor se enfría y el fuego interior comienza a apagarse. Esa fue la primera que vimos de Éfeso. Luego vemos la de Esmirna. Pierden el primer amor. Entonces, aún Esmirna se mantiene fiel. Yo conozco tus obras y tribulación y pobreza, pero tú eres rico, no temas lo que vas a padecer. Ella no recibe reproche. O sea, el Señor no la corría porque no tenía nada mal. Era pobre, perseguida y sufriente, pero espiritualmente todavía estaba bien. Todavía. La persecución no la debilitaba, sino que la purificaba y la fortalecía. Aquí todavía había un toquecito que estaba algo mal, pero todavía permanecían fiel. Pero ya en la que vimos hoy, la de Pérgamo, ya comienza la tolerancia y el acomodo de la iglesia. Y cuando una persona ya comienza a enfriarse con la persecución de la vida, todavía se sigue manteniendo fiel, pero entonces con el tiempo, como se ha enfriado, comienza a tolerar y acomodarse con el mundo. Entonces, ahí aún conserva la fe y confiesa a Cristo, pero comienza a tolerar la enseñanza y práctica que Jesús rechaza. Pasa de la tolerancia a la transigencia, cede, negocia y se acomoda al mundo. Y yo quiero que usted vaya viendo cada una de estas iglesias porque el Señor nos está enseñando algo poderoso.
Obviamente, yo creo que hablaba con Coraima, el Señor siempre se va a preocupar, siempre va a estar atento, siempre te va a advertir, siempre te va a poner sobre aviso y te va a corregir para que tú vuelvas a la verdad. Y el Señor está mostrando que hay un proceso dentro del creyente, que si dejas esto, hay unos pasos. Si dejas esto, entonces después de esto te enfrentas a algún problema, algún conflicto, estás débil, ya aquí pierdes el discernimiento espiritual, entonces ya casi no te va a importar y vas a comenzar a tolerar cosas que antes, cuando tenías el fuego encendido, reprochabas, sabías que estaba mal, pero como ya el fuego se está apagando, estoy tolerando. Me acomodé. Dale para acá un momento. Entonces aquí vamos a estar viendo luego las otras y vamos a estar viendo cómo ese proceso y cada paso se va viendo hasta llegar a una situación. Éfeso pierde el amor, Esmirna permanece fiel, Pérgamo tolera y se acomoda, Tiatira entra en una muerte espiritual que lo vamos a ver en la próxima. ¿Ve por qué le estoy diciendo que es un proceso de la persona cuando se va alejando de Dios? Hay muerte. Sardi ya tendrá, Tiatira permite el error, ya lo establece dentro de la iglesia. Aquel lo empezó a tolerar, ya Tiatira lo establece, lo hace parte, como la iglesia que vimos también. Sardi ya empieza a entrar en una muerte espiritual, que lo vamos a ver. Filadelfia, que yo le decía a Alondra hoy, Alondra es la iglesia que se va con Cristo. Porque dentro del proceso de la vida, porque se va a mantener fiel y es un remanente lo que dice. ¿Sabe? Me indica que es un poco de gente la que se va a salvar, es un remanente. Cuando usted habla de un remanente es una parte nada más. Porque ya ha pasado un proceso de decadencia espiritual que cuando se acerque Cristo, llegó la amiga de Javier, cuando se acerque la venida de Cristo, ya la gente va a estar en una decadencia espiritual y van a ser pocos los que se salven, iglesia. Entonces la Odisea ya va a llegar a una tibieza espiritual, ya le va a dar lo mismo, si busca a Dios o no busca a Dios, si está frío o está caliente, ¿ven? Y eso lo vamos a estar viendo poco a poco. Déjame ver qué dice abajo. En las que hemos visto ya, Éfeso pierde el amor, el problema comienza internamente. Esmirna permanece fiel en la prueba y la persecución no derrota su fe. Pero Pérgamo tolera y se acomoda y el error ya no está afuera, sino que ha entrado a la iglesia. Abajo. Lo que vemos hasta ahora, primero se enfría el corazón, llega la presión y después aparece la tentación a acomodarse. Y así comienza el deterioro espiritual en la iglesia. Así que eso es lo que el Señor nos está mostrando del proceso del creyente. Por eso Él nos está advirtiendo con cada una de ellas lo que tenemos que estar pendiente. Amén. Vamos a estar puestos de pie, iglesia bella. Las 7 iglesias no son solo historia, son un espejo espiritual para la iglesia de todos los tiempos. Amén. Dios bendiga cada vida a la distancia y seguimos con esta serie la semana que viene. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga. Hace un tiempo compartimos un inicio sencillo, pero lleno de fe. Hoy el avance es visible, firme y ordenado. Hoy, cada avance que ves es posible gracias a cada semilla sembrada. Honramos profundamente la confianza y el apoyo recibido. Todo ha sido administrado con cuidado, oración y responsabilidad. Seguimos caminando con claridad, con paz y con la certeza de que cada paso nos acerca más a la culminación.
cada semilla sigue siendo de bendición y seguimos avanzando con gratitud.